A reading from the book. Lectura del libro del Génesis. At the end of 40 days, Pasados 40 días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra. until the water Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera. waters La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé, and perch. porque todavía había agua sobre la There superficie. was water all over Noé the earth. alargó el brazo, He caught la agarró y la metió consigo en el arca. He waited 7 days Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. in the evening, Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico. and it spilled Noé comprendió olive wheat, que el agua sobre la tierra estaba somera. that the waters had lessened. Esperó otros 7 días Another 7 days. y soltó la paloma, More. que ya This time no volvió. not come back. In the 600 El año 601, el día primero del mes primero, first day of se secó el agua en la tierra. Noah then remembered Noé abrió el tragaluz del arca, and saw that miró y vio que la superficie estaba seca. Noah built Noé construyó un altar al Señor, and choosing from tomó animales y aves de toda especie pura he offered y los ofreció en holocausto sobre el mar. when the Lord smelled the El sweet, Señor olió el aroma que aplaca y se dijo: never again no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, since the desire porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. nor will I No volveré a matar a los vivientes, living beings. como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, Seed time and no han de faltar siembra y cosecha, summer and winter frío y calor, verano e invierno, día y noche. verbum Domini. To you, O Lord, Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. how shall I make ¿Cómo pagaré al Señor for all the todo el bien que me ha hecho? the cup of salvation? Alzaré la copa de la salvación, And I will call upon the name invocando of the Lord. su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. My vows to the Lord, Cumpliré al Señor mis votos presence en presencia de todo el pueblo. precious in the eyes Mucho le cuesta al Señor the death of la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. my vows to the Lord, Cumpliré al Señor mis votos in the presence en presencia de todo el pueblo, the courts of the house. en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. May the Father of our Lord Jesus Christ Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos know what is de su pueblo para que conozcamos la esperanza que pertenece a su reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine.
When Jesus and En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida. the people Le trajeron un ciego pidiéndole begged Jesus que lo to touch him. tocase. He took the Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, putting spittle. le impuso las manos He laid his y le hands on the preguntó, man and asked, "Do you see?" ¿ves algo? Looking up, Empezó a distinguir y dijo, veo hombres, trees. me parecen árboles, pero andan. He laid hands Le puso otra vez las manos en los ojos. time, and he saw clearly. El hombre miró, His sight was restored. estaba curado Everything, y veía todo con claridad. and he sent him home. Jesús lo mandó a casa diciéndole, Even go. no se lo digas a nadie en el pueblo. Verbum Domini. Nos tibi Christe. A few years ago, Hace unos a años, silly movie about una película algo the ark. ridícula acerca de Noé y el arca salió It y, actually represents de hecho, much more the pagan representaba mucho más las versiones paganas del diluvio que in that, la versión bíblica. and you can read it in English. You can find a lot of Y the uno puede leer esto en inglés, se encuentra mucho de esto por internet. from the Epic of Gilgamesh. La tabla 11 de la épica de Gilgamesh habla de la historia del diluvio y vemos en la leyenda de Atrahasis. May be able to find Y carefully si uno busca con text from cuidado, uno puede encontrar alguno de los flood story. textos del Gareth. A Y la universal historia del diluvio es una historia universal. Todos los pueblos antiguos conocían la historia del diluvio. Los nativos americanos had no contact. que no Knew tuvieron contacto con el Medio Oriente tenían historias del diluvio. Mexicans Los mexicanos and the Peruvians y los peruanos, los incas y los aztecas y los mayas and the people of y Australia, the los Aboriginal pueblos de Australia, los pueblos aborígenes de Australia, sus tribus, también tienen historias del diluvio. Es algo universal. pretty sure that it Y relates estoy bastante seguro que está relacionado con el final de la última era del hielo. A lo largo de los ice ages. About every 100 últimos millones de años ha sido varias and global warming eras de hielo. is Y el enfriamiento del calentamiento global es un evento depending on the wild regular, dependiendo de la vegetation, inclinación, de la activity. rotación de la Tierra y la actividad solar, y hay muchos factores involucrados, Before mucho antes ever came de que la gente existiera. ice ages, Ya había eras de hielo global warming. y calentamientos globales. Way the Es planet un vaivén, es la forma que el planeta funciona. at a pretty Estamos volando a través del espacio, a través de una velocidad bastante alta, 66.000 millas por hora. Es rápido, así que wobbles here and there. hay vacilamientos, With oscilaciones. the end of the last ice Así que began to la última era del hielo empezó a acabar hace como over 2,000-year period. 14.000 años, 12.000 años antes de Cristo. Chicago is Por eso Chicago ya no está bajo una capa de hielo de 1 milla de espesor. high iceberg. That's a lot of Había 1 milla de hielo. ¿Se imaginan? whether they're getting it might be coming back. Qué bueno que se derritió, aunque con el clima que hemos tenido últimamente, quizá lo veremos otra vez. The story Pero aquí vemos como la historia, in the ancient world. que es conocida por todos lados en el mundo antiguo, Focus just en especial, enfoquémonos en las versiones del Medio Oriente del diluvio. did they ¿Por qué say there was a flood? What was their explanation? dicen que hubo un diluvio? ¿Cuál fue la explicación? Movie and in a lot of Como en esta película que mencioné manipulation. y en muchas otras teorías modernas, The God tenemos la sobrepoblación, que los dioses estaban molestos con la sobrepoblación, no porque hubiera demasiada industria, de hecho no había, they barely knew how to smelt apenas sabían silver and gold. Didn't even know hacer trabajos de herrería, let alone iron.
So it wasn't over-industrial. Así que no había un exceso de industrialización. Oh, yeah, there's some clay pots. O sí, había cerámica que horneaban de vez en cuando, pero era todo. It's because human beings Fue porque los seres humanos hacían demasiado ruido get their y los dioses no podían dormir. so they decided to do Así que decidieron destruir la raza humana. pretty much the standard theory. Esa era la teoría estándar en las historias del Medio Oriente, del Gilgamesh y Gehazi said no. Atrahasis y otras. And in the Bible, Y en la Biblia, God doesn't worry Dios about no se humans preocupa acerca de noise. los humanos que estén haciendo mucho ruido, así como cualquier persona que tiene un bebé sabe que va a llorar. And that's a sign of health. If they Y eso es un means they don't síntoma de salud. to let you know Si they're no- hungry, wet, or whatever. Llora, no les va a dejar. Uno no puede saber si tienen hambre o hace falta cambiarles el pañal. In the Bible, Más bien era que en la Biblia menciona que era la inmoralidad. too many people making too much noise. No era que hubiera demasiada gente haciendo mucho ruido, sino la inmoralidad humana. Why Noah is Por eso Noé es escogido one who survived como el que habría de sobrevivir, porque él era un hombre recto and perfect in his y generation. perfecto en su generación. Sadiq and Tamim. Sadiq en Tamim. And this Y characterization of him esta caracterización de él como hombre recto, como la razón por la que es escogido, y los pecadores no, is a key difference. es una diferencia clave. No había sentido de la inmoralidad de los seres humanos One que of le the molestara a los dioses. Una de las razones era que los dioses antiguos no bothered by human immorality is because the gods se sentían molestos por la inmoralidad humana, es porque los dioses paganos vivían su propia inmoralidad. committing adultery. Siempre estaban cometiendo adulterio, no solamente en las historias griegas, sino en las historias babilonias y las demás, las egipcias. Bad behavior for the gods. Era un So they have comportamiento malo, normal para los dioses, así que no tenían fundamento para criticar a los seres humanos. human beings to be a bother. Simplemente pensaban que los seres humanos eran una molestia, así que querían matarlos Convenience. para su propia conveniencia. Now in their stories, the En las historias de ellos, flood gets de hecho, el diluvio sale de control agreement for help. y ellos mismos están pidiendo ayuda, aferrándose As you see in Gilgamesh. al techo del cielo, como ves en Gilgamesh. You see Y ustedes ven Lord God, que el Señor Dios the one who not only es el que no solamente escogió a Noé, is morality, basándose en su moralidad y su bondad uprightness, y rectitud, but the Lord God is in sino que el Señor Dios está en control total. Noah, and here's where Y we luego Noé, y aquí es donde vemos el because fin del diluvio, porque el Señor Dios the rains to an end, puso fin a las lluvias. and the Lord God had El Señor Dios history in his control. tiene la historia en su And control. Noah, the right, Y Noé, then el responds recto, entonces responde con alabanza, moral porque la rectitud moral and moral goodness, y la bondad moral not what saves us. It is no es lo que nos salva, condition es una precondición, sin embargo, para poder legitimate. alabar a Dios legítimamente. Throughout the Old A Testament, lo largo del Antiguo Testamento, you must obey uno debe obedecer los mandamientos de Dios and then bring your offering. y entonces presentar su ofrenda, Bring your sacrifice presentar el sacrificio de uno, and use that as a way y to utilizarlo como forma de aplacar a Dios mientras uno está obrando inmoralmente. is not acceptable. Eso no es That's aceptable. why the same Por principle eso is el mismo brought in by principio Saint Paul. es introducido por San Pablo Teaches cuando él enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, acerca del santo sacrificio de la misa, y dice que nos aseguremos de no recibir la Sagrada Comunión as sin some merecerlo, como and they algunos lo han hecho, sick and died. y que esos individuos han enfermado y han muerto a Sacrament, causa de su reception of recepción sacrílega de la Sagrada Comunión. something that the medieval Esto no es algo que la iglesia medieval inventó, principle esto es un the Lord principio. God has El revealed Señor Dios throughout
human history. lo ha revelado a lo largo de la historia humana, Moral background. que nuestro pasado moral es una precondición, It does not mean that we deserve establece la escena. No significa que no merecemos adorar a Dios, no significa que nos lo ganamos, eso es falso, ese es otro tipo de herejía, Pelagianism. Is el pelagianismo. quite Pelagianism, but it's close to No es, es acerca a ello, no es exactamente pelagianismo, pero está cerca en que uno piensa que uno puede earn ganar el derecho a recibir la comunión, que uno puede ganar el derecho a a gift from God. adorar a Dios. Nadie se lo merece, es un don de Dios, pero For being in a una precondición para estar en una relación apropiada con Dios es see with Noah. la rectitud moral, como vemos con Noé, y él responde correctamente al presentar sacrificio a Dios. He offers these clean. Él ofrece esos animales puros que él tenía en el arca, Earlier porque on, si he was told recordamos anteriormente, every animal except the clean Dios le dice que traiga un par de cada animal, 7 pair excepto los animales puros, extra for sacrifice. que trajera 7 pares para que tuviera adicionales para el sacrificio. In the face of Noah building that Y offering worship, cuando Noé construye ese altar y ofrece sacrificio y al presentar su propia rectitud moral, never will el Señor dice entonces, nunca más I doom the earth because of condenaré la tierra a causa de los hombres. sees that the Él ve desires of man's heart are que los evil deseos from the beginning. de los corazones del hombre son malos desde el comienzo. Él está consciente de ello. He's going to Así que Él va bring about a salvation of the human race, llevar a cabo la salvación de la raza humana de forma distinta. flooding the earth Esta inundación did not de la tierra eradicate all sin. no erradicó todo el pecado, Who can do como a personal todos nosotros que podemos hacer un examen de conciencia, lo sabemos muy bien, y como podemos observar a lo largo del mundo, sinfulness below, que el pecado es parte de la raza humana. fallen from Somos una raza caída, hemos caído and so de la wiping everybody out, but rectitud original, rid of sin. y deshacernos de todo el mundo no va a deshacerse del pecado. Ni siquiera si nos deshacemos de la mayoría de los pecadores, eso no va a eliminar el pecado tampoco. Dios va a obrar a través de otro proceso. And this is important Y because esto es importante porque muchas veces people say, well, escucho que la gente dice, ¿por qué Dios permitió que aquel pecador viviera? ¿Por qué un hombre como Hitler o como Stalin sería permitido vivir? people tried to kill him. Why La didn't gente God let them do that? trataba de matarlos porque Dios no permitió que tuvieran éxito. Pues aquí tenemos un principio importante. You say, ¿En okay, qué momento podemos decir, sinners. Dios dejó de matar a los pecadores? Porque créanme, Folks, habría muchas personas que en diferentes momentos en nuestras propias vidas podrían decir, taking Paco out, bueno, si el Señor hubiera matado a Paco hace mucho tiempo atrás, Él no burr in my saddle that he's turned out to be. hubiera sido la carga en mi vida que resultó ser. Así que eliminen a ese pecador. ¿Dónde paran las cosas? Another way. Dios lo hace de forma diferente. Por eso See that this eventually leads to veremos que este evento que lleva a que Él llame a Abraham away from the pagan gods. Remember, para que se aleje de los dioses paganos. Recuerden, Abraham era pagano, adoraba a los mismos dioses because there's too many people. que supuestamente habían ordenado el diluvio porque había mucha gente. Abram and Él llama, process hace un llamado a Abraham y empieza un proceso de formar al pueblo de Israel covenant relationship. en una alianza con Dios, nuestro Señor. And then Y luego lead to promises. esto habría de llevar a promesas y luego al cumplimiento de esas promesas en Cristo, And so that this de flood manera que becomes este diluvio se convierte en algo a lo que la iglesia siempre ha visto como un símbolo para prepararnos cross para el madero de la cruz en lugar de la madera del arca. prepares us for looking to Nos prepara para ver a los sacrificios en el Calvario than the sacrifice en lugar de animal. el sacrificio de animales. Prepares us Nos for prepara para ver el bautismo, away our sins para versus que lave nuestros pecados was away the human race. versus un diluvio que And lava kind of a preparation la raza humana. that looks Y ese forward tipo de preparación que anhela la redención en Jesús
es lo que veremos que comenzará en esta historia. Now, Ahora, también deseo a little bit of a comment on today. hacer un breve comentario sobre el Evangelio de hoy. Es extremadamente importante Context of the whole en el contexto del Evangelio según San Marcos. Recordemos el Evangelio de ayer. Nuestro Señor advierte a los discípulos yeast en contra de la levadura de los letrados y los fariseos. warns them against that. Les dice que tengan cuidado con ella. Ellos piensan que está hablando del pan. For example, Un ejemplo más de su falta de entendimiento de las enseñanzas de Jesús. and at this point, Y en aquel punto en el Evangelio there is the healing of the blind men at Bethsaida, tenemos la sanación del ciego de Bethsaida, where the Jordan un River, pueblo justo donde el río Jordán north end, fluye y se une a la punta norte del mar de Galilea. fairly rich Es bastante, in that area. hay una tierra bastante rica en esa área, así que Bethsaida means the house hay muchos peces, así que Bethsaida significa la casa de la pesca, también significa la casa de la casa. Saed significa cazar y pescar, así que es un lugar muy rico en pesca. Y por eso Pedro y Andrés y Santiago y Juan provienen de ahí. and it's a two-step healing. Y es una sanación en dos pasos. Shadow él, figures first and then Ve primero ve una sombra y luego ve claramente. pay attention to later Pongan atención más adelante en este Evangelio, en el capítulo 11, creo que es, that there will be the healing of que tendremos la sanación blind man in Jericho. del ciego en Jericó. What happens in between ¿Qué ocurre those two? en medio de esas dos sanaciones Our Lord del ciego, de la ceguera? by asking the El Señor revela al who do you say I am? And preguntar a los apóstoles quiénes dicen que soy. Y Pedro dice, tú eres he teaches el Mesías, Hijo de Dios vivo. Y luego les enseña 3 veces que Él va a ir a Jerusalén a morir. Y cada vez teaches it. que Él les enseña, The apostles los apóstoles tratan de change the detenerlo o Peter rebuked cambian el tema. Jesus for speaking about the crucifixion. Pedro reprocha a Jesús por hablar de la crucifixión. Los apóstoles empiezan a Who's greatest? pelear entre ellos la segunda vez para ver quién es más grande. Y la tercera, Santiago y Juan To themselves. discuten And para ver quién va a estar a la izquierda y quién a la derecha. Y luego tenemos a este ciego en Bethsaida. by step Ellos and recuperan la vista paso a paso away from y les hace falta alejarse de su falta de entendimiento y de su ceguera espiritual. and it'll only take Christ actually dying on the cross and Y rising. de hecho exige que Cristo muera en la cruz y resucite de entre los muertos para que ellos finalmente entiendan. Pero este es símbolo de la sanación de Cristo, de nuestra ceguera espiritual, paso por paso en la vida. Just like he had Israel grow Así como hizo que Israel creciera paso por paso de una etapa de su sociedad takes y us cultura a otra, and brings us toma quienes somos y nos lleva hacia donde Él está, Old Testament or the New. And it's ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. to look at our own lives and ask Christ Nos to corresponde a nosotros examinar nuestra propia vida y pedirle a Cristo que nos sane spiritual blindness, de nuestra ceguera espiritual us and y reveal que nos sane to us y se revele ante nosotros de forma más y más clara and hasta que lo veamos blind man in y al igual que el ciego de Jericó, see and we follow him. lo veamos y lo sigamos hasta el mismo Calvario.